Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no meditas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos. Vamos a disfrutar de una hora de programa en este inicio de semana. Una semana que se inicia fría, pero bien, vamos a sobrevivir. Seguro. Hemos sobrevivido durante tantos años, el invierno lo vamos a sobrevivir. Y la noche de hoy tiene que ver con la lectura. Usted me decía, hoy van a hablar de los nuevos aparatos de lectura. Sí y no. Vamos a hablar de la literatura, de los libros. Y vamos a hablar también de la Biblia. Ariel de Lutri está conmigo, el hijo de Salvador. ¿Te molesta que te diga el hijo de Salvador? No, para nada, no me molesta, totalmente asumido. Sí que me digas Ariel porque soy Ezequiel, Ariel es mi hermano, así que eso sí me molesta, pero lo demás quédate tranquilo que no hay ningún problema. Recién te pregunté por tu hermano mientras estaba la música y me quedé con Ariel. Te iba a preguntar por tu hermano, por Ariel, Ezequiel, perdóname, perdón. No hay ningún problema. Son los hijos de mi amigo y yo no me equivoqué en su nombre. No pasa nada. Sos profesor de literatura. Profesor de literatura, sí. ¿Y me recomendás algún libro para leer? Mira, yo traje algunas recomendaciones, cosas raras, cosas no tan raras, como para ver y chusmear un poco nada más. Y bueno, que la gente también vea qué hay y qué se puede conseguir en las librerías. Este librito ya tiene forma rara. Este es un libro ideal para regalar. Ahí tiene mi señalador porque estoy en plena lectura. Se llama Carcino. Es un libro de Juan Filloy. Juan Filloy es un escritor cordobés, un personaje. Él fue juez durante mucho tiempo y escribió más de 100 libros. La mayoría de ellos no llegó a publicarse. Algunos que se pudieron publicar a tiempo fueron muy leídos y muy solicitados, pero durante todo el tiempo que él ejerció como juez, fíjate la ética que tenía Juan Filloy, no quiso publicar, porque dijo que un juez solamente se expide por medio de sus sentencias. Así que durante todo ese periodo él no escribió. Este libro es un libro muy particular. Se llama Carcino. Y Carcino trata de palíndromos. Los palíndromos son las frases que se leen igual de atrás para adelante. Y Juan Filloy era fanático de esas frases, inventó no sé cuántas de esas frases y sacaron un libro. Carcino es otra forma de decirle a las frases palindrómicas, inventó muchas de ellas y practicó inventando sus frases y sacaron un libro con todos los palíndromos. Y no solamente eso, sino que además al principio tiene un manual de palindromía para saber cómo uno puede escribir un palíndromo. Además de eso, le dio otro nombre a estas frases porque se las llama frases fillolianas, por él que precisamente inventó tantos. Algunos son buenos, otros no son muy buenos, pero es un libro entretenido, es un libro absolutamente distinto, juega con las palabras y está muy bueno jugar con las palabras. A ver, pues, ¿estos son todos esos? Esos son todos palíndromos. A rara persona, Janos reparará. Si uno la lee al revés dice exactamente lo mismo, así que no tiene mucho sentido leerla al revés, pero son todas palabras, todas frases, algunas muy largas que se pueden leer de una forma o de otra. Es un juego, pero interesante. No lo merece. Acaece, remolón. Y si uno lo lee al revés dice exactamente lo mismo. ¿Y él se dedicaba a juntar esto? ¿Las inventaba? Él las inventaba. Eso lo dirá mi marido, lo sé. Y si uno lo lee al revés, de nuevo dice lo mismo. Qué bárbaro. Es un libro maravilloso, es un juego, no nada más, pero él escribía novelas, además escribía cuentos, pero tenía este pasatiempo. Uno no entiende bien cómo Filloy tuvo tiempo en la vida para hacer todo lo que hizo, pero lo hizo y todo lo hizo muy bien. Escritor muy admirado de nuestro querido Julio Cortázar, además que lo menciona en su libro Rayuela. Ah, mirá.
Así que lo menciona a Juan Filló y a uno de sus libros que se llama Caterva. ¿De qué años es este escritor? Este escritor murió, llegó a tener 100 años y murió hace unos años atrás, así que prácticamente toda su vida la vivió en el siglo XX. Del siglo XX. Es un autor bien interesante. Ahora, vos vas leyendo, porque a ver si vos podés poner esto en pantalla. Son todas esas frases que se leen, bueno, a ver, si podés entrar, tiene que ser una entrada más profunda, no sé si puede. ¿No? Es todo. Pero no son frases interesantes para leer. No, la única particularidad que tienen es que se pueden leer de atrás para adelante y de adelante para atrás. Digo, es lo único que logra. Incluso a veces vulnera un poco la gramática para lograr que la frase funcione bien. El tema es cómo una persona puede pensar tantas de estas frases, ¿no? Sí. Y acumular tal cantidad. Es una curiosidad, nada más que eso. ¿A tus alumnos qué les decís de esto? Y les leo algunos y a todos les divierte, es divertido leer palíndromos, es muy difícil hacerlos, ¿no? Hay que tener un conocimiento, un vocabulario muy grande y hay palabras, mucho tiempo también. Me sé una, Neuquén. Bien. Hay otra de un político argentino de no muy buena fama que esa prefiero no decirla, pero también hay un político que tiene nombre, Carlitos tiene nombre, apellido palindrómico, así que... ¿Y de dónde viene palindrómico? ¿De qué viene? Palíndromo es una palabra de origen griego, como casi todas las palabras que se refieren al lenguaje. Significa precisamente esto, palabra reversible sería la traducción correcta. Una palabra que funciona en un sentido y en otro. Bueno, aquí estoy, con Ezequiel de Lutri. No me voy a equivocar. Vale. 4568-6452, 4568-6667. El teléfono para la gente de Rosario, 607-5728. ¿Qué otra cosa tenemos? Tengo este librito, me gusta mucho. Carlos Balmaceda es un autor marplatense. Escribió algunas novelas policiales y escribió esta que yo creo que es una gran novela argentina, muy poco conocida, leída y recomendada. Tiene un título que no es muy atractivo, Manual del Caníbal, digo... Uno no se sentiría muy atraído a leer un libro con ese nombre. Perdóname, un caníbal sofisticado con cuchillo y tenedor. Con cuchillo, sí, cuchillo y bisturí, ¿no? Utiliza para... Tenés razón. Y tenedor, sí. Es la historia de toda una familia. Ajá. Y realmente es muy interesante. Digo, lo del título es un detalle nada más dentro del libro. Ahora, contar, eso en literatura llama una saga, es decir, contar la historia de toda una familia. Es algo muy difícil, implica muchos personajes, un manejo de la trama, además, digo, uno lo puede contar, pero tiene que ser atractivo para el lector. Y es realmente una historia muy atractiva de una familia que pone un restaurante, digo, no un restaurante para caníbales, un restaurante común y corriente, en una esquina muy conocida de Mar del Plata, una casona hermosa, y ahí se va desarrollando toda la historia de esta familia, a raíz de las recetas que ellos van descubriendo, cómo van mejorando su negocio. Parece aburrido, pero es un libro fascinante. Es decir, Balmaceda tiene la capacidad de generar de algo que parece trivial un libro absolutamente atrapante, contando muchas historias que son historias prácticamente cotidianas, que uno las ve en sus vecinos o en sus amigos, sin embargo lo transforma en literatura y lo transforma en algo agradable para leer. Así que este libro vale la pena. Si alguien lo consigue, leerlo. Manual del Caníbal de Planeta. Bueno... ¿Qué más tenés? Traje de todo, no sé si para todo. Un par más. Este libro lo quiero mucho. Sama, de Antonio de Benedetto, autor. Es un autor poco conocido, pero que ahora este editorial Adrián Hidalgo está reeditando prácticamente toda su obra. Este es su libro principal. Sama es un libro muy especial, porque se mete, es lo que nosotros llamaríamos una novela psicológica. Se mete en la cabeza de un personaje que se llama Diego de Sama, en el siglo XIX, y va siguiendo la vida de este personaje. Este personaje es un pillo, es lo que nosotros llamaríamos ahora un político corrupto, pero de esa época. Y se va metiendo en la cabeza y nos va mostrando cómo piensa una persona que poco a poco va degradándose éticamente. Es un libro muy fuerte, que tiene un final muy impresionante y que realmente nos ayuda hacer algo que tal vez muchos de nosotros no haríamos nunca, que es ver las cosas como las ve un corrupto. Qué desafío. Es un libro que realmente vale la pena leerlo. De los tres me conmovió profético, diría. Sí, anticipatorio. Igualmente uno tiene la sensación de que, leyendo un poco de literatura argentina, de que en Argentina siempre hubo políticos corruptos, que es una característica, me parece, que tiene y bueno, nuestro país. No te olvides que
se fundó nuestra patria en la capital federal, lo que es hoy la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad llena de contrabandistas. Seguro, y eso lamentablemente fue quedando. Uno lee el Martín Fierro y dice, ¿cómo puede ser que los argentinos seguimos repitiendo en muchos aspectos los mismos errores que en 1870? Sí. Y es, en un punto es triste pensar que seguimos repitiendo lo mismo. Bueno, pero el propósito por el que lo hemos invitado a Ezequiel de Lutri es para que nos hable de los estilos literarios de la Biblia. Vamos a sacar estos libros. Sí. Vamos a ir a el libro, ¿no es cierto? El libro. El libro que es la palabra de Dios, la Biblia. En este caso yo tengo ahora la versión última de la Sociedad Bíblica Unida, que se llama la Reina Valera contemporánea. Hay que explicarlo. Reina era un señor que tradujo la Biblia, 1500, sí. por allí. Luego un tal señor Valera la mejoró, por eso se llama la versión Reina Valera. La última versión, que es la popular, la que todo el mundo lee, es la versión 60. Sí, la más usual. La más usada. Y esta es una versión contemporánea, que es la 60 más ayornada. Es la versión 60, pero le sacaron vosotros sois. Ese tipo de palabra por ustedes son, digamos, ¿no? Qué bueno para los pastores que hayan sacado el vosotros. No se complicaba leer un pasaje de la Biblia con el vosotros. Sí, sí. Está muy en desuso. Sí. Hay otras versiones mucho más actuales, más cerca del lenguaje cotidiano, pero la gente sigue queriendo la versión. Está ahí. La versión, sí, seguro. 60 en este caso contemporánea. Vale la pena. Además, ahora, es hermosa la edición, la verdad. Sí, digámoslo así. La Biblia no es un libro como esto que vos mencionaste. Esto es una novela. Es novela, del primera hoja hasta la última. ¿No es cierto? Seguro. La Biblia no. No. La Biblia tiene estilos literarios y este es el tema que le propuse a Ezequiel y vamos a hablar. ¿Qué te parece? Primero, ¿cómo hablar de la Biblia como libro? No estamos muy acostumbrados a no considerarlo un libro y es real, es más que un libro. Yo si tuviese que hacer la lista de mis 10 libros favoritos, no incluiría la Biblia. Nos cuesta ver a la Biblia como un libro porque para nosotros es mucho más. Es la revelación de lo que Dios quiere para el hombre y quiere concretamente para nuestra vida. Pero sin embargo, a pesar de que todos sentimos que la Biblia es eso y que es un libro absolutamente excepcional y que no puede compararse con ningún otro libro porque es la revelación directamente del corazón de Dios para nosotros, además de esto, creo que hay un detalle que es bien importante, que pese a todo lo que nosotros sentimos hacia la Biblia, sigue siendo un libro y se puede analizar como si fuera un libro, contiene personajes, contiene historias, y como vos decís, el primer error es considerar que la Biblia literariamente es una unidad. En realidad, desde el punto de vista espiritual, nosotros sabemos que es una unidad, tiene su principio, tiene su fin, y cada cosa tiene un propósito y nos va guiando hacia un lugar determinado. Pero desde el punto de vista literario, la Biblia está constituida por varios libros, y cada uno de esos libros tiene estilos diferentes. ¿Por qué tiene estilos diferentes? En primer lugar, porque fueron escritos por personas diferentes. Una de las cosas que Dios utiliza para la escritura de la Biblia, todos sabemos que es inspirada por Dios, pero Dios utiliza las características y los conocimientos propios de cada persona. Entonces, cuando escribe Pablo escribe de una manera, es un fariseo, ¿no? Un ex fariseo, tiene todos los conocimientos de la Biblia absolutamente pormenorizados y es una persona, además de una vasta cultura, en lo relacionado a la Biblia. Y cuando leemos las cartas de Pedro, estamos leyendo a un pescador que escribe. Y escribe de una manera totalmente distinta a cómo escribe Pablo. Pablo piensa como un occidental, formado en la cultura griega, piensa como piensa un griego, metódica y ordenadamente. Y Pedro piensa de una manera totalmente distinta, piensa como un oriental. Es un pescador escribiendo, mezcla a veces los temas, va exponiendo de una manera muy extraña para nosotros. A veces nos cuesta más entender las cartas de Pedro que las cartas de Pablo, porque Pablo es mucho más ordenado para el criterio occidental de lo que es Pedro. Esas diferencias son diferencias que están a lo largo de toda la Biblia, porque una de las particularidades que tiene es que Dios usó las personalidades de cada uno de los escritores para plasmarlas, y de esa manera logra estilos absolutamente distintos ya desde el vamos, ya desde el momento en el que la persona se sienta a escribir. Es decir, no tiene un estilo único.
cada libro es distinto y cada libro tiene un enfoque diferente. Y es muy bueno que esto usted lo vaya escuchando, porque muchas personas llegan a una iglesia y escuchan palabras que no entienden, que no se usan y que los confunden. Sí. Y números que no saben a qué tiene que... Por ejemplo, caes en un lugar y dice Tesalonicenses 3:23. Y no tenés la menor idea qué es eso, o Colosenses, o Filipenses, por decirte, Sí. 3 cartas que escribió Pablo. Un poco más claro es Primera Pedro, Primera Sí. Juan, ¿no? Y lo mismo pasa Jueces, Crónica. ¿Qué es eso? Son libros. No se asuste. Como dijo acá mi invitado, este libro es más bien la colección de muchos libros que tienen su nombre. Es una biblioteca. Es una biblioteca portátil que contiene 66 libros en el caso de nuestra Biblia, la Biblia que usamos los evangélicos, los protestantes. Cada libro, algunos son muy breves, otros son muy extensos, pero cada uno es un libro distinto y cada uno tiene un nombre diferente. No son capítulos ni nombres de capítulos, sino son nombres de libros distintos. Y obviamente cada nombre responde a una determinada intención, que es la intención que tiene el libro. En el caso de las cartas de Pablo, tienen los nombres de las iglesias a las que iban dirigidas. Si no tendríamos primera Pablo, segunda Pablo, tercera Pablo, y Pablo tiene cantidad de cartas, entonces sería muy difícil manejarnos. El criterio que se utilizó para colocarles el nombre a las cartas de Pablo es precisamente los destinatarios. ¿A qué iglesia se los mandaba? Ese es el nombre que respetan. Pablo tiene también 3 cartas que están destinadas a personas, que son las que se consideran cartas pastorales, son primera y segunda Timoteo y Tito. Esos no son nombres de iglesia, sino que son nombres de personas concretas a las que él destinaba sus cartas. Y ahí tenemos primer estilo literario, que es uno de los más conocidos dentro de la Biblia, es la epístola. La epístola es una carta. Hay muchas cartas dentro de la Biblia, no solamente hay algunos fragmentos de cartas también dentro del Antiguo Testamento, de manera que ese es uno de los estilos más importantes dentro de la Biblia, el estilo epistolar. Son cartas destinadas a grupos de personas o cartas destinadas a una sola persona. Y tienen todas las formas de las cartas que se escribían en la época. Tienen un encabezado, tienen una despedida, tienen una parte, como todos ponemos en las cartas, que es una parte muy, muy cotidiana, muy relacionada con los amigos, saludos para gente que uno conoce y todo lo demás. Todo eso contienen las cartas. Entonces tiene un esquema particular, introducción, una conclusión, una despedida y un desarrollo concreto de los temas que Pablo en este caso quería transmitirle a cada una de las iglesias. Después, si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento tenemos mucha riqueza desde el punto de vista de los estilos literarios. En primer lugar tenemos los salmos. Salmos son maravillosos, son poesías y concretamente son letras de canciones, canciones que se cantaban en la época. Es el himnario básicamente que tenían los hebreos en ese tiempo, está condensado dentro de el libro de Salmos. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Y eso es maravilloso porque el rey David tiene una vida que realmente avala todo lo que él nos transmite. Y dentro de eso está el famoso Salmo 23, que es de alguna manera, creo yo, el himno de todos los cristianos, ¿no? Y es el que nos emociona y el que refleja tan bien lo que Dios hace por nosotros. Digamos, para la audiencia que no accede mucho a la Biblia, una de las cosas que descubrí últimamente es que mucha gente piensa que la Biblia es un libro de santos. De gente, viste, esos aburridos, que nunca se equivocaron, que se pasan la vida orando, que lo único que hacen es pensar en ir a la iglesia. ¿Viste esa imagen del santulón? Bueno, es exactamente todo lo contrario. Y Ezequiel mencionó a David. Mamita, la vida de David. Mató gente en su etapa de exiliado. Terrible. Pero mal, ¿eh? Sí. Mal. Se hizo pasar por loco una vez para poder quedarse en una ciudad. Se casó con varias mujeres, adulteró, mandó a asesinar al esposo de esa mujer. Es decir, una vida para varias películas de Hollywood. Sí. No estamos hablando de esa gente santulona que no se mueve del cuadrito, ¿viste? Que está allí arriba de una columna. No. Esto es vida real. Y entonces los salmos
los escribía cuando lo estaban corriendo. Deprimido, mal, triste. Solo, seguro. abandonado, lo estaban por matar, sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Es lo que le pasa al ser humano hoy. Es muy interesante lo que decís, porque la Biblia es un libro de derrotados. Cuenta la historia de muchas derrotas. Porque Dios es un Dios de derrotados. Y eso es lo que muestra la Biblia. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Dios es el Dios de la victoria. Pero Dios habla para personas como todos, que sentimos el fracaso y que sentimos la derrota. Y la Biblia nos muestra en sus historias que Dios vino para los derrotados. Lo dice Jesús, dice, no vine para los sanos, vine para los enfermos. Vine para los que sufren el fracaso. No solo nosotros tenemos esa idea con respecto a la Biblia, Juan Pablo, también la tenemos a veces con respecto a lo que es la vida de un cristiano, que tiene que ser todo perfección, que nunca debe equivocarse, que nunca debe permitirse un desliz. Sabemos que no es bueno, por supuesto, que suceda, pero pasa. Digo, vos hablabas recién de David, un homicida, y te puedo mencionar otro, Moisés, lo podemos tildar de homicida, mató a un hombre y escapó. 40 años masticó el sabor de su derrota, y cuando Dios lo vuelve a llamar y le dice, mirá Moisés, lo trataste de hacer por tus medios y terminaste matando a un hombre, ahora vamos a hacerlo en mi ley, el fracaso había calado tan profundo en él que él se niega a ir. Digo, es un libro de derrotados, es un libro de fracasados, la Biblia está llena de fracasados. Pablo es una persona que sufre la derrota de su propio físico. Digo, no podía ver, está abandonado en una cárcel en Roma y muchos de los que tenían que estar con él lo dejaron. Digo, ese hombre es el hombre de la derrota si uno lo ve desde un plano absolutamente humano. Sin embargo, Dios vino para estar con esos hombres, para estar con hombres que son hombres derrotados. Dios, que es el Dios de la victoria, se acerca a nosotros en un acto de amor para estar al lado de personas que fracasan. A veces vendemos un evangelio que no es el evangelio real. Yo siempre digo, el episodio que mejor define cómo piensa Jesús con respecto al pecado y al pecador es el episodio con la mujer adúltera. La capacidad que tiene Jesús para manejar una situación que a todos nosotros se nos escaparía de las manos. Quieren apedrear a una mujer que cometió adulterio y Jesús lo que muestra es compasión. Dice, el que esté libre de pecado, la frase muy famosa, que tire la primera piedra. Está mostrando que todos somos derrotados, que en un punto todos hemos fracasado. Dice, empezando por los más viejos y terminando por los más jóvenes, todos se apartan. En un punto Jesús les está mostrando que habían fracasado. Ahora, lo importante es que Dios no se queda en mostrarnos que en nuestra vida vamos a enfrentar fracasos y vamos a enfrentar derrotas, sino que nos da las herramientas para poder avanzar. Dios compra, yo digo siempre, Dios compra el auto viejo, descascarado, todo roto, y lo compra así como está. Esto no quiere decir que Dios me compra a mí como yo soy. Dios me compra, es mucho más grande, Dios me compra como estoy. En el estado en el que yo estoy, porque Dios sabe que es su amor el que me va a cambiar. Y sabe que es Él el que tiene que dar el primer paso, porque yo por mis propios medios no puedo cambiar. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Nos muestra un Dios que me compra como estoy, que paga el precio de la redención. No pagar el precio de la redención era el monto que se pagaba para liberar un esclavo. Paga el precio por mí en el estado en el que estoy. Entonces yo puedo estar mal, puedo sentir el fracaso, puedo sentir la derrota en mi vida, puedo sentir que ya no puedo avanzar más. Y Dios dice, esa vida así como está, eso es lo que yo quiero. Porque yo sé que es mi amor el que va a terminar cambiándote y llevándote a otro lugar. Digo, todo eso está contenido en la Biblia, está contenido en los Salmos. En los Salmos. Que hay salmos increíbles de leer. Algunos que le dicen, ¿no me escuchás, Dios? ¿Estás sordo? Sí. No, hoy no hay ninguna canción que hable así, ¿no? No. Dios, ¿dónde estás? No te escucho. Me dejaste, estoy solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso en palabras del salmista. Sí, totalmente. Que luego Jesús las repite o las toma como propias, ¿no? Muchos creen que solamente vamos para adelante, somos victoriosos, ya ganamos. No, buenísimo el pensamiento, Ezequiel. Es que pensar que vamos para adelante, ganamos, y no es ser fiel a lo que dice la Biblia. La Biblia está plagada de personajes que demuestran lo contrario. Aún Juan el Bautista es el hombre, no lo digo yo, Jesús dice, es el hombre Juan el Bautista.
aún él tiene un momento de duda y de vacilación. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios y se lo ha dicho a sus discípulos, pero cuando está preso, manda a algunos de sus discípulos a preguntarle, ¿sos vos el que estamos esperando? Tenemos que esperar que venga otro. Tiene dudas, tiene vacilación, es un ser humano. Bueno, terminé de predicar el domingo pasado, no ayer, sobre Hebreos 11. Hice toda una serie de Hebreos 11, habla de Abel, Enoc, Noé, Abraham, bueno, y Moisés, y luego menciona 6 otros, brevemente, bueno, no menciona también Isaac, Jacob y José, después Gedeón y otros 6, y después menciona un montón, pero no por su nombre, sino por lo que vivieron. Sí. Los torturaron, los aserraron, los cortaron por el medio, caso de Isaías, los apedrearon, y dice, y de esta gente el mundo no era digno, ¿no? Sí. Lees el libro, Héroes de la Fe, che, todos perdedores. Sí. No alcanzaron, dice, los que esperaban, pero vivían con fe, sabiendo que un día lo iban a alcanzar. Es un concepto que se repite mucho en la Biblia, ¿no? Hubo muchos que no vieron lo que esperaban ver y sin embargo sus vidas son vidas de victoria. Juan el Bautista, lo mencionábamos recién, es el mismo caso. Es decir, ¿quién puede decir que una persona a la que le terminan cortando la cabeza por un capricho tuvo una vida de victoria? Y sin embargo Dios convierte esa vida en una vida realmente de victoria, y en una vida que hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo de entrega a una misión. La Biblia es un libro para perdedores y es muy duro a veces asumir esto, porque nosotros nos gusta la victoria, no nos gustan las historias de perdedores, no nos gustan para nada. Queremos que si el cine nos muestra una historia de perdedores, ese perdedor termine convirtiéndose en un ganador, no le terminen cortando la cabeza y poniéndola arriba de una bandeja. Eso no nos gusta, no nos hace bien, pero sin embargo, la vida real es así. Y sabemos que esas cosas pasan y suceden. La Biblia tiene respuesta también para eso. Y por eso es un libro que escapa a lo que pueda lograr cualquier otro libro. No es un libro solamente que nos emociona, no es un libro solamente que nos hace pensar, es la palabra de Dios. Tiene un mensaje de amor para cada persona en la situación en la que la persona esté, y eso es maravilloso. Buenísimo pensamiento. Ezequiel de Lutri es mi invitado y esperamos algún llamado. ¿Vos sabés que deben dar mal los teléfonos o los televidentes se fueron a dormir con el frío? Me voy a poner triste, nos podrían ver desde la cama también. Somos perdedores. No importa, nosotros seguimos. Siempre alguien ahí escuchando. Por ahí se quedó sin teléfono, sin la posibilidad de... Créeme que hay mucha gente. 4568-6452, 4568-6667. Y el de Rosario, yo no sé si anda. En el día de hoy el teléfono Rosario, 607-5728. Mi invitado está hablando de los distintos estilos literarios. Si nos vamos a distraer como hicimos en el libro... Sí, no vamos a llegar a nada, seguro. Vamos al otro. Tenemos proverbios también. ¿Proverbios qué son? Son refranes, lo que nosotros llamaríamos refranes. Es una colección muy extensa de refranes. Está dividida en 30 capítulos, 31 capítulos, pero en rigor tiene más proverbios, son varios proverbios por cada capítulo. Es una colección de refranes, es muy útil para la vida, vale la pena leerlos, los refranes son excelentes y todos dejan algo. Algunos son un poco más extensos, otros son refranes de 2 frases nada más, pero que contienen toda la sabiduría del gran Salomón, que es la persona a la que se le han atribuido permanentemente estos proverbios. Así que los proverbios es una colección de refranes, otro estilo literario que aparece dentro de la Biblia. Hay libros que son libros, nosotros los llamamos libros históricos, es decir, cuentan la historia. Los evangelios son en cierta manera libros históricos, cuentan la historia de Jesús. Hechos de los Apóstoles es un libro también básicamente de historia, cuenta la historia de los continuadores de Jesús, pero además en el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, la previa a la llegada de Jesús, ahí al principio tenemos muchos libros que nos van contando el desarrollo del pueblo de Israel, el pueblo que Dios había elegido precisamente porque por medio de él iba a llegar Jesucristo, la salvación a todas las naciones, como hace referencia a la Biblia. Así que también tenemos libros de historia, tenemos
libros de poesía, tenemos epístolas, los evangelios que son libros de historia, pero son libros especiales, son 4 y cuentan la vida de Jesús. 3 de ellos son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es decir, cuentan o intentan contar la historia de Jesús de principio a fin. Cuentan en muchos casos lo mismo y en otros casos agregan alguna información, pero cada uno la cuenta desde un punto de vista distinto, diferente, y eso es lo que los hace interesantes. Lucas era un médico, tiene toda la disciplina científica de la época, entonces él investiga para llegar a las conclusiones. Él no fue testigo presencial de la vida de Jesús. Marcos, se supone que fue testigo Marcos de parte de la vida de Jesús, era muy pequeño en el momento en el que sucede la crucifixión de Jesús, pero se supone que al final del Evangelio hay una pequeña aparición de Marcos, es un joven que está envuelto con una sábana y que en un momento sale corriendo y deja la sábana y corre desnudo. Se supone que eso está incluido ahí porque es el propio Marcos que está reflejando su historia. Muchas cosas son suposiciones, no se saben a ciencia cierta. Y en el caso de Mateo, Mateo es, por supuesto, es un apóstol, es un discípulo, contacto absolutamente directo. Y después está el Evangelio de Juan, que como sabemos cuenta el último periodo dentro de la vida de Jesús. Si alguien no leyó el Evangelio y tiene que leer, mi recomendación es que lea el Evangelio de Marcos. Me parece que es el más sencillo, es el más corto y de alguna manera también es el más primero. sencillo. Y exactamente, además hay una complementación, es decir, ellos van contando lo que el otro no cuenta y de alguna manera lo van agregando. Para tener la historia completa tenemos que leer los 4 y ahí vamos a tener el panorama completo y total. Pero si hay que arrancar, mi recomendación siempre es arranquen por Marcos, es el más cortito y el más sencillo de entender. Después pueden seguir con Mateo, con Lucas y último Juan, porque es de alguna manera el final el detalle del final de la historia. Y tenemos también literatura, lo que se llama literatura apocalíptica, y ahí entra Apocalipsis y parte del libro de Daniel. Son profecías con respecto a lo que va a venir, que nos entusiasma mucho leerlo, aunque no entendemos nada del Apocalipsis, nos entusiasman esas imágenes y las cosas que pasan. Por supuesto también genera una sensación de dolor y de angustia porque no sé, pero no tenemos un muy buen pronóstico climatológico para el futuro dentro de la Biblia, así que genera muchas cosas, pero hay un interés muy grande, creo yo, de todos, porque son libros que revelan lo que está por venir. En algunos casos uno pensaría también que lo que ya estamos viviendo. Así que esos libros son muy complejos de entender. Ahora, como un experto en literatura, ¿cómo se lee un libro apocalíptico? Bien, la literatura apocalíptica, cómo se leería en literatura, es muy distinto a cómo se leería desde un punto de vista estrictamente espiritual. Desde un punto de vista de literatura, lo que se buscaría es intentar descifrar la riqueza que tiene cada imagen, mientras que desde un punto de vista espiritual lo que se intenta es saber qué es concretamente lo que Dios quiere representar con cada cosa. Es decir, cuando uno lee desde un punto de vista literario, lo que busca es la forma en la que el texto funciona y la belleza dentro del texto, pero no necesariamente el mensaje de fondo que deja el texto. Entonces es muy difícil explicarle a la gente cómo leer un libro como Apocalipsis desde un punto de vista estrictamente literario, porque lo que se busca es saber cómo construyó el autor las imágenes que construye. Son imágenes muy atractivas desde el punto de vista literario, porque tiene una combinación de muchos elementos muy usuales en la época y de mucha simbología. La literatura escatológica es terriblemente simbólica y por eso también el símbolo se llama, en literatura es polisémico, tiene muchas posibilidades de interpretación, cada uno que lo lee interpreta algo distinto y eso ha pasado con el Apocalipsis a lo largo de la historia, hay muchísimas interpretaciones. Yo frente a eso me remito a una frase del gran pastor Raúl Caballero. Él dijo una frase que a mí me marcó notablemente. Conocedor de la Biblia, fue tu maestro Juan Pablo, sé que lo admira mucho junto con mi padre, una persona de un gran conocimiento, y una de las cosas que él decía era, bueno, la gente se le acercaba muchas veces a preguntarle por parte fragmentos del Apocalipsis o del libro de Daniel o fragmentos de la Biblia que no entendía, y la contestación de él obviamente explicaba, pero además de eso decía, mire, yo con lo que entiendo de la Biblia me basta y me sobra. Y yo creo que hay una gran sabiduría en eso, en entender que hay fragmentos de la Biblia que tal vez nunca llegamos a tener una comprensión total de lo que dicen, son mínimos igual, no es la mayoría de la Biblia, pero hay en el grueso de la Biblia tanta enseñanza y tanto material para poner en práctica en nuestra vida que uno dice, preocupémonos por esto. ¿No? Es decir,
no le demos tanta trascendencia a algunas cosas que no nos es dado saber o conocer en este momento, pero si uno toma los evangelios, si uno toma los salmos, uno toma los proverbios, uno toma la historia de David, la historia de Elías, hay tanto para sacar de esas historias que a veces la mejor recomendación es no vayamos a la ignorancia, intentemos saber todo lo que podemos saber, pero entendamos que la Biblia es un libro que también nos habla sobre cómo debe vivir un cristiano, y a veces por buscar la explicación a una imagen escatológica, qué es el dragón y por qué las cabezas y todo lo demás, nos perdemos de aplicar las cosas concretas que tiene la Biblia y que como cristianos debemos llevar adelante. No nos sirve de nada el conocimiento, lo dice Jesús también, el conocimiento por el conocimiento en sí mismo de la Biblia, sino que lo que Dios quiere es que la pongamos en práctica. Así que de alguna manera yo siempre recomiendo no enredarse mucho con la Biblia. Y hay libros también que tienen su momento dentro de la Biblia en la vida. Hay libros que los vamos a leer y nos van a parecer muy aburridos en un momento de la vida, y los vamos a leer en otros y nos van a llegar porque estamos pasando por una etapa donde ese es el mensaje que Dios tenía para nosotros. Pensemos que la Biblia es un libro que a los cristianos nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, hay partes que las vamos a ir entendiendo cuando nos vayamos haciendo viejos. Yo me doy cuenta de eso. La vida a veces nos va llevando por determinados caminos y la Biblia siempre nos acompaña. No importa el camino por el que vayamos, la Biblia siempre tiene un mensaje para nosotros. Bueno, algunos mensajes. Alguien nos está viendo, Ezequiel. Genial. No me alegro mucho. Le agradezco. Eduardo de Buenos Aires pregunta, ¿cómo reconocer un buen libro cristiano y no fracasar en el intento? ¿Qué pregunta? Por el título, la tapa no, pero bueno, ya lo vas a contestar. Sí. María Inés de América de La Pampa dice que nos ve todas las noches, muchas gracias. Ana Ortiz de Merlo dice que Dios le dio el Salmo 23 hace poco. ¿Y qué reflexión tiene usted sobre el Salmo? Tengo tantos sermones, vos también, tu papá. El Salmo 23 es tan rico. El Señor es mi pastor. Ya es un mensaje. Es un mensaje. Nada me faltará. Esa es la síntesis de todo el mensaje. Si el Señor es mi pastor, no me falta nada. Y si el Señor no es mi pastor, me falta todo. Juan de Buenos Aires dice que Salomón escribió más de 1000 proverbios y 31 son inspirados por Dios. Dice, los evangelios hablan del ministerio de Jesús, no son simples historias. Bueno, quizás nadie dijo que era una simple historia. No, para nada, por supuesto. La historia. Por eso hicimos al principio la aclaración de que analizar la Biblia desde un punto de vista literario implica ponernos en un determinado lugar, que por supuesto en nuestro corazón la Biblia ocupa un lugar mucho más grande que el de un libro común y corriente. Digo, yo tengo muchos libros en mi casa y la Biblia es el único libro que está totalmente desgastado, usado y marcado y señalado, porque esta novela que me recomendaste la podés leer una vez, dos veces y ya está. Ponele dentro de 20, 30 años, la lees otra vez, porque te olvidaste. La Biblia la leemos todos los días va a volver siempre. Y constantemente tiene algo para decirnos. Seguro. Así que desde ese punto de vista totalmente de acuerdo. Los evangelios son mucho más que una historia. Además, cuando decimos historia, nos referíamos concretamente a que relata hechos históricos, así que estamos coincidiendo básicamente con el concepto. Yo me quedé con la pregunta de cómo diferenciar un libro cristiano de otro. Ahí se complicó. Dale, bueno. Vos no sos muy lector de libros cristianos. No soy muy lector de libros cristianos, así que... Leyó el del padre. Y uno debe leerlo, no debe cumplir con el mandamiento de honrar al padre, así que corresponde. No soy muy lector de libros cristianos, es cierto. He leído. Es muy difícil diferenciar, creo yo, qué es bueno y qué es malo. Lo primero que yo recomendaría a una persona que esté interesada es que busque, siempre uno tiene un pastor que predica y uno le llama la atención y le gusta y siente que está hablando de parte de Dios y que le habla al corazón de uno. Lo primero que digo es pregúntele a su pastor qué le recomienda. Es la forma más fácil de no equivocarse. Nunca compren por la tapa, nunca compren por lo que está de moda. Y cuando hay un autor que ustedes ven que se maneja dentro de principios cristianos, síganlo. Hay autores clásicos, que sabemos que prácticamente no van a fallar, pero siempre hay que entender que un libro cristiano es un libro cristiano y la Biblia es la Biblia. Que un libro cristiano y un autor cristiano se puede equivocar y que en el libro cristiano es una apreciación de un autor sobre un aspecto determinado de la Biblia o de la vida cristiana.
A mí me preocupa un poco cuando veo a algunos cristianos que se preocupan más por leer el último libro cristiano que salió que por leer la Biblia. Yo entiendo que uno tiene que leer la Biblia y de primera mano, ¿no? Yo tampoco creo que uno tenga que leer la Biblia con un comentario al lado viendo lo que dice el comentarista. El comentarista es un hombre y aporta, por supuesto, pero se puede equivocar. Creo que el mensaje lo recibimos de primera mano de manera directa con la Biblia. Si Dios quisiera además adicionar un comentario, un libro o algo aclaratorio, lo hubiera metido dentro de la misma Biblia. Lo que está, está, y lo que no está, suma, pero hay que tener cuidado de que no reemplace. Es verdad. Una de las primeras reglas de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Se explica a sí misma, es excelente. Y muchas veces estamos tan llenos de materiales. Bueno, mi amigo que estuvo el lunes pasado aquí con Bill Kennedy, Billy Powell, que motivó a que todos se instalaran la Biblia Logos en los iPad, me dejó instalado en mi computadora el programa que él vende. Y es increíble. Tenés toda la Biblia que quieras, apretás la palabra y te sale en griego, es una cosa maravillosa. Y él me decía, porque él es un gran estudioso de la Biblia, yo hago esto, pero me preocupa que la gente vaya más al comentario, vaya más que al texto en sí. A todos los recursos. Hoy le hemos puesto en eso 100 libros al alcance del mouse, de la computadora, y que te olvides de leer la Biblia, ¿no? Ese es el comentario. Sí. Yo creo que ese comentario, yo traje mi Biblia, la Biblia que leo todos los días, y es una Biblia que no tiene notas, es de Sociedad Bíblica. Es una Biblia que no tiene ninguna nota. Es un comentario que no deberías haber hecho. No, por supuesto, digo. Por supuesto que de la Sociedad Bíblica, digo. No es porque yo soy el presidente de la Sociedad Bíblica. El padre de él fue presidente. Seguro. Y es una institución que llevamos en el corazón, digo, sí. ¿No? Los que somos evangélicos, porque nos consigue, podemos tener la Biblia. La Biblia es un libro muy caro de editar y sin embargo la Sociedad Bíblica lo vende a un precio muy, muy bajo. Yo sé de libros y sé que un libro como la Biblia es difícil de editar, se puede editar en pocos lugares, la encuadernación que tiene es una encuadernación de primera y se vende a un precio bajísimo. Así que eso lo tenemos que agradecer siempre a Sociedad Bíblica Unidas y a Sociedad Bíblica Argentina. Yo uso la Biblia más barata que vende Sociedad Bíblica en versión popular, que es la versión que me gusta para hacer mi devocional. Dios habla hoy, Dios habla hoy, exactamente, es el título de la Biblia, y sin notas, es decir, nada. Lo que me dice y lo que no me dice me lo diré en otro momento, pero créanme que lo que leo, de eso recibo muchísimo, y además yo tengo una técnica para hacer mi devocional. Yo lo comparto porque hay gente que piensa que uno tiene que pasar muchísimo tiempo haciendo su devocional. Yo leo un capítulo por día. Por supuesto después, para estudiar, para preparar los temas y todo lo demás, uno lee más, pero yo trato de focalizarme en un capítulo solamente. Intentar sacarle a todo ese capítulo la riqueza. Lo que vos decías recién, el Salmo 23, solo el primer versículo. Digo, uno solamente con el primer versículo puede estar reflexionando muchísimo tiempo. Por supuesto que la Biblia hay que leerla completa y hay que avanzar en la lectura, pero a veces también por acumular, no quiero leer la Biblia en un año, la quiero leer rápido y todo lo demás, no le sacamos la riqueza que tiene. Yo leo un capítulo y reflexiono sobre ese capítulo, y de ahí saco, de ese capítulo que leo todas las mañanas, saco cosas maravillosas. Es mi técnica, hay gente que lee más, hay gente que lee menos. A mí me gusta leer, ya digo, un capítulo, señalarlo, sacar todo, siempre encuentro algo. Seguro. Déjame que te lea, porque cuando la gente empieza a escribir, entonces, llamamos por teléfono, Alfredo de Entre Ríos dice, muy interesante el tema, y si puede hacer alguna referencia al libro que se da en llamar El Cantar de los Cantares. Bien, excelente. Eso nos lleva a otro género literario dentro de la Biblia. Me gusta mucho el concepto. En primer lugar, hay dos interpretaciones del Cantar de los Cantares. La posibilidad de la interpretación alegórica, es decir, que se refiera... Es un libro básicamente que cuenta la relación entre un hombre y una mujer. Que sea una alegoría, es decir, que se refiere a la relación que tiene Jesús con la iglesia. Digo, es una de las posibles interpretaciones. Pero hay una interpretación que es la que más nos gusta a nosotros, que es que se refiere concretamente a eso, a la relación entre un hombre y una mujer y a toda la plenitud de esa relación, que va desde lo emocional, pasando por lo sexual, incluyendo muchísimos temas. Y tiene una estructura, y eso es lo que me interesa, de obra de teatro.
Claro. Es decir, habla el marido, habla la esposa, hablan las amigas, es decir, y cada uno tiene su parlamento. Hay un coro al estilo teatro griego, tiene un esquema de obra de teatro. Otro libro que sin ser una obra de teatro tiene un esquema similar a una obra de teatro es el libro de Job. En el libro de Job está, el grueso del libro está estructurado por parlamentos. Van hablando, habla Job y hablan los amigos, van contestando y van opinando. Es un libro desde ese punto de vista muy dinámico para leer porque van participando muchas voces. Y tal vez para mí es uno de los libros que más me cuesta interpretar dentro de la Biblia, porque uno dice, los amigos, uno dice, están equivocados en su planteo de base, ¿no? Porque le reprochan a Job, está en esa condición y todo lo demás, y no tienen la compasión de ponerse en su lugar. Y sin embargo, muchas veces los amigos, dentro de las cosas negativas que dicen cosas positivas. Entonces mezclan, como mezclamos muchas veces los hombres, decimos cosas buenas y decimos cosas que son negativas al mismo tiempo porque no sabemos situarnos en la posición del otro, no sabemos adaptar el mensaje a la situación en la que está el otro. Y eso pasa en el libro de Job, es un libro con el que yo me peleo cada vez que lo leo. Pero vale la pena, por supuesto, leerlo como todo lo que está en la Biblia. Es una historia impactante, además, sobre lo que hablábamos recién, sobre el sufrimiento y el dolor, ¿no? Ahora le voy a preguntar sobre el libro del que más hablábamos con Salvador, el padre de Ezequiel, mi gran amigo Salvador de Lutri. Hicimos radio juntos horas y horas y horas. Y uno de los libros que más nos gustaba explorar y me sigue apasionando a mí es el libro de Eclesiastés. Sabía que venía por ese lado. Lo conocí, podía ya tuvo fallar, sí. Es decir, yo creo que si mi padre tiene que elegir un libro, definitivamente de la Biblia, definitivamente elige ese, porque representa además su forma de pensar y de razonar sobre la realidad. El Eclesiastés es una predicación, ¿no? Es decir, es un predicador que da una predicación completa, bastante extensa, y va pasando por muchas etapas a lo largo de esta predicación, de esta disertación que da. Es un libro, yo digo, absolutamente posmoderno, a pesar de que fue escrito en la antigüedad, porque habla de nuestra sociedad. Es el que tiene la famosa colección de tiempos, ¿no? Que nos muestra que en la vida hay tiempo para todo, y la famosa frase, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo decía en la antigüedad, nosotros creemos que inventamos muchas cosas, digo, y sin embargo, el sabio Salomón, a quien también se le atribuye el Eclesiastés, una de las cosas que dice permanentemente es precisamente esta: no inventamos nada nuevo, en la vida no vamos a encontrar nada nuevo, nunca vamos a encontrar la satisfacción absoluta. Y es un mensaje muy, si uno no lo lee completo al libro, es un mensaje muy duro, porque nos muestra realmente lo vacía que es la vida sin Dios. Y después empieza a incorporar, es un sermón excelente, ¿no? Porque nos lleva primero... Arranca de lo negativo. Arranca de lo negativo, nos lleva a lo que hablábamos recién, a nuestra propia condición de fracaso, de derrota, de perdedores, como decíamos antes. Y después nos va mostrando que Dios no nos trajo acá para hacernos sentir eso, que nos trajo para llevarnos a otro lugar. Entonces es un sermón. Si usted lee el Eclesiastés, y si el televidente lee el Eclesiastés, lo que tiene que hacer es pensar que está leyendo a un sermón, está escuchando a un predicador hablar. Mira, María de Buenos Aires, leo este último mensaje, que leyó alguna vez el libro de Eclesiastés. Dice que casi no se incluye dentro de la Biblia porque era tomado como no inspirado por el Espíritu Santo, sino solo se consideraba de historia. No estoy tan seguro de esto del Eclesiastés. Los judíos lo han tenido allí siempre. El que se discutía era el otro, el Cantar de los Cantares, porque Sí, a algunos sí. le parecía pornográfico directamente. Sí, ¿no? sí. Y bueno, Lutero no quería el libro de Santiago tampoco, ¿no? Seguro, pero uno la Biblia es como es, digo, y si le pudiésemos cortar este pedazo, creo que todos lo haríamos, pero sabemos que no corresponde. Cristian de Montehermoso pregunta si con tantas revisiones la Biblia no pierde el verdadero significado. Ese es un gran tema, porque la Biblia es palabra de Dios en su edición original, por decir, en su idioma original, ¿no? Es decir, las traducciones, por supuesto, generan determinadas pérdidas. Ahora, todas las traducciones, esto es algo muy estudiado dentro del mundo de la traducción, toda traducción genera una pérdida. Por supuesto que una de las cosas que tiene la Reina Valera, y por eso es tan respetada también dentro del ámbito cristiano y el ámbito académico también,
es que es una de las traducciones más fieles al original. A pesar de que es un prodigio porque le hizo una sola persona, tuvo un revisor, como explicabas recién, pero a pesar de eso, es una Biblia que se mantiene muy, muy fiel al original y se le descubrieron muy pequeños errores que a lo largo de las revisiones se fueron arreglando con respecto a tergiversaciones del idioma original. Muy pequeños y no relacionados a temas doctrinales. Yo voy a decir algo que puede ser discutible, pero yo creo que la traducción Reina Valera es casi una traducción inspirada. Es decir, es una traducción que tiene mucho de la mano de Dios. Es muy difícil que una sola persona pueda traducir un libro que esté escrito en 3 idiomas que ya eran lenguas muertas en el momento en el que la persona lo tradujo. Y con tan pocos recursos. Con tan pocos recursos. Y a la luz de una vela. Exactamente. Y perseguido también, moviéndose de un lugar a otro en muchas oportunidades. Y sin embargo, es una de las versiones más fieles. Lo que hacen las revisiones, y esto vale la pena aclararlo, no es revisar concretamente la traducción, sino que lo que revisan es el estilo de escritura y lo ayornan a las nuevas formas. Claro. Hay palabras que van perdiendo el uso, el sentido. Por ejemplo, galardón. ¿Quién? Seguro. Creo que había una bebida, una naranja que vendían que se llamaba galardón. La gente no sabe qué es seguro. Eso. Entonces, esa palabra se traduce o se cambia por una palabra mucho más actual, que es recompensa. Quizá dentro de 20 años la palabra recompensa no se use más, se cambiará por otra. Pero la verdad es que, primero de todo, todas las traducciones son buenas. Las católicas, las evangélicas, son trabajos de años y años y años. No se edita una Biblia así de un día para otro. Son trabajos muy elaborados que llevan muchos años. Las traducciones son buenas. Y las revisiones son menos que la traducción, porque no es que encaran el texto de arranque, pero lo van ajustando a este cambio idiomático que todo el mundo sufre. Así que yo le digo, mira, estuvo aquí el rabino cuando vino y le pregunté qué había pasado con los rollos encontrados en las cuevas de Qumran. Y bueno, encontraron muchísima literatura que no está en la Biblia, contratos matrimoniales, contratos entre ciudades, pero encontraron casi completo el libro de Isaías. Sí. Y lo compararon con el libro de Isaías que usted puede comprar hoy, que está dentro de la Biblia. Y era textual. Textual. Sí. O sea que Dios ha mantenido su palabra en un determinado cauce. Y seguro. digamos, como decimos siempre, honor a los monjes del medioevo. Totalmente, que mantuvieron. En los distintos conventos guardaban y copiaban con tanto celo el texto bíblico. Seguro, ¿no? Y que permitieron que llegara hasta nosotros. Digo, hay todo un trabajo atrás de la Biblia para que la Biblia llegue a nosotros de muchas personas a lo largo de muchos siglos, que hace que el texto conserve su pureza. De todas maneras, y terminando de contestar esa pregunta, una de las cosas que una persona que esté interesado en captar la riqueza del texto puede hacer si no conoce los idiomas originales en los que fue escrito es comprar distintas o conseguir distintas versiones de la Biblia y entonces poder leer los pasajes en distintas versiones. Tener una 60, una Dios habla hoy, una Biblia latinoamericana si quiere pasar a una traducción católica, la Biblia de Jerusalén, y puede leer e ir comparando, y entonces ahí va a encontrar las pequeñas sutilezas que tiene el lenguaje que a veces se pueden llegar a perder en una traducción. Así que es una forma de que el que no conoce el idioma pueda contrastar y encontrarle los matices al texto. Bueno, Eduardo pregunta, ¿qué libro le puede regalar a una psicóloga? La psicóloga es cristiana. Regale un buen libro. Si es su psicóloga, más. Sí, mire, son bravas las psicólogas, porque usted le regala un libro barato, va a decir, este tipo seguro debe tener un problema de arranque que compra regalo barato. Si le compra un regalo muy caro, este chico fue un malcriado y gasta la plata sin ningún tipo de control. Y que no le regale nada, entonces, ¿no? que me mande un libro a mí que yo le prometo que lo voy a leer. Sí, regale. Si me da a mí para aconsejar, él no dio nombres, pero cuando a mí me preguntan qué libro leer, qué puedo leer, mire, vaya a la librería y busque los libros que dicen abajo John Stott. Cómprelo. Son fija, ¿no es cierto? Seguro. Son buenos todos. John Stott. Regale uno de John Stott. Yo le sumo a Tozer también. A Tozer, ¿te gusta Tozer? Me gusta Tozer, digo. Así que
Creo que por ahí podemos andar sin problema, me parece. Me pregunta alguien, cuando mi hija Marilina termine de traducir, ¿qué versión le va a poner? No sé qué versión, qué nombre le pondrán a la traducción al idioma Vidayu. Qué trabajo ese, ¿eh? Qué trabajo. Y no sé, será la Biblia de Vega, porque mi hija tiene apellido Vega, no creo. Podría ser la Biblia de Pablo, ¿por qué? Juan Pablo. ¿Por qué no? Digo, en honor a su padre que tanto ha hecho por ella, creo que lo mereces. Gracias, gracias. No creo que esa sea la preocupación, Seguro. pero voy a hacer un pequeño comentario de la Sociedad Bíblica, ¿no? Sí. Cada vez que usted compra una Biblia de la Sociedad Bíblica Argentina, o de la Sociedad Bíblica Unida, en este caso es la Sociedad Bíblica Unida la que nos hace llegar esta Biblia, usted no solamente paga el valor del libro, usted está aportando a la misión de la Sociedad Bíblica, que es la de traducir el texto bíblico a idiomas de grupos étnicos que no tienen ninguna chance jamás de traducirlo por ellos mismos. En esta época, en este tiempo, la Sociedad Bíblica está traduciendo al toba, al wichí, al guaraní. Hay varios proyectos de traducción, algunos terminados, otros a mitad de camino. Un proyecto lleva entre 12 y 20 años. Entonces, usted puede comprar cualquier Biblia, entonces le va a decir, le gusta la tapa, fenómeno. Pero la Sociedad Bíblica Argentina le asegura que lo que usted paga no es un pago, es una inversión. Usted está aportando para que gente que jamás va a poder tener su Biblia en su idioma, algún día la pueda tener. Ezequiel, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto, como siempre. El padre era así, igual que él, ¿eh? Estábamos en la radio y de golpe se ponía a hablar y déjame decir algo, Salvador. Bueno. Así, y Ezequiel tenés esa verborragia. Sí. Sí, pero sos un apasionado de los libros, no hay duda. Sí, totalmente. Y heredado de mi padre también el gusto. Así Ni hablar. No sé si conozco a alguien que lea tanto como tu papá, supongo que vos. Y la memoria que tiene. ¿Vos tenés la misma memoria? No, ojalá tuviera la memoria que tiene él. No tengo tan buena memoria. Es terrible como recuerda. O sea, un día estábamos en la radio y contó una anécdota, ¿no? Una historia. Y entonces cuando termina el programa le digo, Salvador, ¿de dónde sacaste esa historia? Dice, mira, de un libro rosa. Si me lo traes te digo en qué página está. No, ¿y cuánto hace que lo leíste? No sé, hace como 20 años que no lo leo. Pero ¿cómo hace para tener tanta memoria? No, tiene gran memoria para eso, sí. Un saludo. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Somos un vuelo de pájaro. Seguro. No mencionaste los libros proféticos, pero no, salteamos muchas cosas, pero fue muy rico. Y lo mejor de todo es que quizá por el programa de hoy, Ezequiel, alguien dice, che, me voy a conseguir una Biblia y lo voy a leer. No es la Biblia de los santos, que nunca se equivocan, que se pasan yendo a la iglesia y haciendo sacrificios y penitencia, no. En el capítulo 3 ya hay un asesinato. Así que ahí la primera novela policial tenemos de la historia de la humanidad. Después, un incesto. Después, una cosa, es un libro apasionante. Por encima de todo, es el mensaje de Dios para cada ser humano. No deje de leer la Biblia. El viejo de himno decía, es la Biblia para mí. ¿No lo sabes vos? No, yo soy muy joven para saber ese himno. El hijo del presidente y no sabe el himno. Yo le he dado la orden como presidente al director general que todo el personal lo tiene que saber cantar. El día que me contrate Sociedad Bíblica lo aprendo. Ahí está. Yo diría así, aprendé lo que te contratamos. Ahí está, me gustó, lo voy a aprender entonces. Espero que les haya gustado. Mañana nos encontramos aquí como cada noche a las 10 de la noche en la puerta abierta para Canal Luz. Que tenga una hermosa noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.